7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Saludamos con Virgilio Hernández, ex asambleísta, dirigente de la Revolución Ciudadana y candidato al Parlamento Andino por la Unión por la Esperanza. ¿Cómo está, Virgilio? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo toman esta decisión de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha de suspender los spots en los que aparece el expresidente de la República, sin duda la figura más fuerte política de esta Unión por la Esperanza, de las candidaturas que representan a esta alianza? ¿Cómo lo toman y cuál es el plan B ahora que van a hacer? Ya en este punto, buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, pero ya en este punto, después de todo lo que hemos vivido, ya no nos sorprende absolutamente nada. El Consejo Nacional de Campaña de la candidatura de Guillermo Lasso ahora ha decidido suspender nuestros spots por dos razones, y le voy a decir de manera muy clara. Primero, porque tienen la misión, porque tienen la obligación, porque son el Consejo Nacional de Campaña de Guillermo Lasso, de poder arreglar la papeleta lo mejor que puedan y además propiciar para que en esa papeleta pueda tener mayores probabilidades el candidato banquero. Esa es la una razón. Y la otra razón es el miedo que le tienen a que Rafael Correa esté presente de una u otra manera en la contienda electoral y pueda participar en esta vez que como promotor. Básicamente lo que hace es anunciar efectivamente los candidatos y cumple con la ley porque está promocionando los candidatos y también promocionando lo que se va a hacer por el país. Pero esto, como ha dicho el consejero José Cabrera, ya no, ya con lo señalado por el consejero José Cabrera, no hace falta decir más. No hay una razón jurídica específica. No hay una razón jurídica específica, pero se retira. ¿Por qué? Porque puede esto afectar efectivamente a la candidatura del candidato banquero. Entonces parece que el Consejo Nacional Electoral ha olvidado que precisamente su función es llevar adelante este proceso con absoluta imparcialidad, con neutralidad, con objetividad, de acuerdo a los principios de justicia electoral y de equidad. No, ha olvidado eso y se ha convertido en el Consejo Nacional de Campaña de la candidatura de Guillermo Lasso. Contra todo eso tenemos que enfrentarnos, todo eso sabemos nosotros y los vamos a vencer el 7 de febrero con la ayuda del pueblo ecuatoriano que cada día más cobra conciencia de esta serie de artimañas que se realizan para permitir que únicamente pueda tener más opciones del candidato banquero, que en cambio todos los días decrecen sus intenciones de voto en las encuestas. Bien. Cosas que a mí me generan dudas. Por un lado, yo sí quisiera que usted además, no solo desde su condición de candidato al Parlamento Andino por la Unión por la Esperanza y Centro Democrático, sino también como analista y lector de la política, haga una reflexión sobre aquello, porque este tipo de decisiones, que además, insisto y recalco lo que decía hace un momento en el comentario, quedan a la discrecionalidad, según entiendo, de cada delegación provincial. Ni siquiera es que haya un pronunciamiento jurídico del Consejo Nacional Electoral, o sea, queda a discreción de cada delegación provincial. Aparecen justo cuando se publican encuestas que hablan de el nivel de trascendencia que tiene en lo nacional Correa. Entonces aparece una encuesta que dice que Correa tiene una valoración del 40% positivo, entonces hay que bloquear su participación en campaña. Por un lado eso, y por otro, desde lo jurídico, entendemos que con la sentencia lo que se hizo es, digamos, quitarle, eliminarle los derechos de participación política a Correa. Pero yo entiendo que eso tiene que ver con su participación como candidato en las elecciones. Por eso es que no fue candidato a vicepresidente con Andrés Arauz. Pero de ahí a que no pueda participar en un spot de campaña, yo sí quisiera que nos explique eso. O sea, ¿qué tiene que ver el derecho político de un ciudadano con el derecho civil de participar o no en un spot publicitario? Mira, no hay ningún argumento jurídico. Es que por eso le digo, lo que ya ha señalado el consejero Cabrera exime de cualquier otro tipo de argumentación jurídica. No hay una norma específica, no hay impedimento, porque además una persona que en este caso recibió una sentencia absolutamente injusta, una sentencia express para impedirle precisamente su participación, no ha perdido sus derechos civiles. Por lo tanto, no es que puede dejar de hablar.
Y básicamente lo que está haciendo en este caso Correa es apareciendo en un spot que promociona a la lista, a su lista, a la lista de la Revolución Ciudadana. No hay ningún argumento jurídico constitucional, no hay un solo elemento en la ley que impida la participación en un spot. Pero además, esta no es la primera vez. Ya en el 2019, en las candidaturas seccionales nos pasó absolutamente lo mismo. Y ahí se nos censuraba los spots con cualquier otro argumento. De tal forma que no es la primera vez que nos pasa esto. Es parte de la serie de cosas que nosotros hemos tenido que vivir durante estos años de proscripción, de persecución política, de buscar eliminarnos en el tablero político. Y mientras que en el 2019, Virgilio, perdón, yo ahí quisiera también que usted, yo estaba en su momento en el comentario, en el 2019 ustedes ya les bloquearon algunos spots y fue precisamente en el 2019 que permitieron en cambio la participación sí política como candidato de Galo Lara, quien estaba cumpliendo una sentencia. Estas son las cosas que la ciudadanía efectivamente no entiende, o más bien dicho, cada día queda más claro que aquí hay una dedicatoria, y esa dedicatoria es respecto de los candidatos y candidatas de la Revolución Ciudadana. Eso es absolutamente claro. Y fíjese, en esto, el propio reglamento, es que con esta decisión, con este informe jurídico, con esta intencionalidad de eliminar los spots, lo curioso es que ellos violentan su propio reglamento, el reglamento de promoción electoral, que en el artículo 18 prohíbe que pueda existir ninguna censura, que los medios se nieguen a recibir un spot que ha sido autorizado. Sin embargo, eso nos pasó en el año 2018. Y en el artículo 32 es absolutamente claro, es absolutamente claro el reglamento de promoción electoral aprobado por este Consejo Nacional Electoral. Y ayer, cuando en el Consejo Consultivo nosotros les señalamos de estos argumentos, ninguna autoridad electoral ni ningún otro actor político nos refutó. ¿Y qué es lo que dice ese artículo 32? Que solo se podrá prohibir que se presenten spots, ¿sí?, cuando estos spots inciten a la violencia, inciten al racismo, al sexismo, que impulsen la intolerancia religiosa o política, cuando sea una campaña que reproduzca estereotipos y esos estereotipos sean discriminatorios, cuando se atente a la dignidad humana, cuando existan claramente contenidos que induzcan a la violencia o a la exclusión o promuevan precisamente discriminación a los jóvenes, mujeres, grupos vulnerables, pueblos y nacionalidades indígenas. Solo ahí, según lo que dice el artículo 32, podría prohibirse que se emita un spot. Sin embargo, a las 11 de la noche del día de ayer, después de que no pudieron refutarnos nuestros argumentos en el Consejo Consultivo, ahí sí cabe la expresión literal, entre gallos y medianoche, emiten un informe técnico, el informe técnico 001, y ese informe técnico 001, entiendo que será el primero del año, es precisamente cuando no, para prohibir los spots en los que participa Rafael Correa. Una más de la serie de cosas que nosotros hemos tenido que vivir, absolutamente antidemocráticos, y sobre todo porque lo que hace y lo que demuestra este Consejo es que está buscando por todos los medios arreglar el escenario para favorecer la candidatura de quien tiene ahora la mayoría en el Consejo Nacional Electoral, el candidato Banquero. Virgilio, ¿qué alcance tiene esta resolución? ¿Solo se enmarca dentro de la publicidad electoral pagada, digamos, por el Estado y entregada o pautada en los medios de comunicación? ¿Qué alcance tiene? Es decir, ¿esto solo se limita a ese escenario o ustedes en sus eventos a través de Internet, en sus caravanas, sí pueden seguir utilizando la imagen del expresidente Correa en los foros, en los eventos que hacen online? Ustedes pueden seguir utilizando la imagen y los discursos o las palabras del expresidente Correa, tomando en cuenta que eso no está pagado por el Estado. ¿Qué alcance tiene esta medida? Mire, si no hay argumento jurídico y nuevamente prima la arbitrariedad para buscar, intentar parar nuestros spots, ¿sí?, menos aún va a existir norma para que nosotros no sigamos utilizando la imagen de quien no solo es un líder de la Revolución Ciudadana, sino del Ecuador e incluso de la región, de tal manera que nosotros seguiremos utilizando en
todo lo que son nuestros actos políticos y también en las redes sociales seguiremos utilizando la imagen de Rafael Correa y vamos a seguir también peleando porque este no puede ser el país de la arbitrariedad. No podemos conformarnos y conformarnos con cada arbitrariedad que cometen. Nosotros vamos a seguir en nuestra campaña de denuncia, vamos a ir a los observadores internacionales, vamos a ir ante los organismos también de derechos humanos para denunciar este nuevo atropello. Yo no Nosotros entiendo. no nos quedamos. Si nos habríamos quedado con los brazos cruzados frente a cada arbitrariedad que hemos recibido, le aseguro que no estaríamos participando electoralmente. No, nosotros, y eso sabe el Consejo Nacional Electoral, eso sabe la ciudadanía, vamos a seguir peleando, simplemente porque se aplique la Constitución, se aplique la ley y se aplique incluso los reglamentos que ellos mismos hacen. ¿Cómo ellos hacen un reglamento? Y después pueden poner una norma posterior a la que emiten el reglamento y quieren que nos sometamos, nos sujetemos a esa norma, a esa disposición. En el supuesto no consentido, Virgilio, de que esta no cumplan con los requisitos que dice el Consejo Nacional Electoral. Ustedes o todas las organizaciones políticas en general entregan estas piezas a las delegaciones provinciales electorales, ellos los analizan y las aprueban. Y esta ya tenía una aprobación. ¿Cómo es que después de que empiezan por allí los comedidos a decir que no debe estar la imagen o la voz del expresidente Correa en los spots, recién se dan cuenta que supuestamente no cumplían los requisitos? O sea, ¿cómo entender que una vez ellos mismos ya revisaron, ya aprobaron, y ahora resulta que no pueden salir esos spots? Porque hay una consigna política, porque les llaman desde otras centrales de campaña y les dicen, hey, ustedes que son el Consejo Nacional de Campaña, ¿cómo se les pasa esto? ¿Cómo ustedes pueden permitir que participe aquí Rafael Correa cuando saben que a él no le hemos podido derrotar nunca en las urnas? Entonces, esto básicamente nos hace ver, pero ya no guardan ni las formas, porque autorizan, por lo menos esperen a que esa autorización que ya se dio, ¿no es cierto?, concluya, que nosotros, que los propios actores pongamos otra pauta. No, suspenden lo que ya estaba autorizado, lo que ya empezó a publicarse, a emitirse a través de los canales de televisión y de las radios, la suspenden. ¿Por qué? Porque básicamente hay presiones y porque no actúan. Cuando se trata de nosotros, no actúan con la Constitución y la ley. Mire, otro hecho que es importante señalar, que ha pasado desapercibido. Hace pocas semanas, el Tribunal Contencioso Electoral ratificó la vigencia de la lista 5. Por lo tanto, nuestra alianza quedó en firme, la alianza 1-5. ¿Pero de qué no se habla? No se habla de que con la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, con esa sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, se demostró que la actuación del Contralor era ilegal, que la actuación del Contralor fue absolutamente fuera del marco constitucional, y que lamentablemente esa actuación ilegal, que fue corroborada por el Consejo Nacional Electoral, también estuvo al margen de la Constitución y la ley. De eso no se dice absolutamente nada. Es decir, desde y esa actuación del Contralor, Virgilio, y esa actuación del Contralor, y esto sí valdría también que lo comente, por favor, un análisis sobre aquello, es la que nos tiene metidos en este embrollo con Justicia Social y con Álvaro Noboa, porque eso se deriva de aquel informe del Contralor que usted acaba de citarlo. Efectivamente, de esa actuación, de esa intromisión absolutamente inoportuna, ilegal, inmoral, se derivan todos los hechos y todas las incertidumbres que en este momento se están viviendo en el país. De tal manera que con esa decisión del Tribunal Contencioso Electoral se demostró que la actuación ilegal del Contralor, que esa presión ilegal del Contralor, que lamentablemente fue asumida por el Consejo Nacional Electoral, estuvo al margen de la Constitución y la ley. Sin embargo, 5 meses nos tocó estar básicamente defendiéndonos en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Para qué? Para que se demuestre una cosa que era siempre y que el propio Consejo Nacional Electoral sabía, nuestro derecho a participar. De tal forma que esto que se ha hecho es una arbitrariedad más. Y nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados al mismo tiempo que desarrollamos la campaña electoral y que le decimos al pueblo ecuatoriano, mire, esto es lo que pasa.
Miren todas las condiciones antidemocráticas que existen. Mientras desarrollamos la campaña, mientras seguimos recorriendo el país, mientras seguimos recorriendo cada uno de los barrios y las ciudades, al mismo tiempo vamos a seguir en nuestra campaña a nivel internacional y también en nuestra campaña de defensa jurídica de nuestros derechos, de los derechos de participación política nuestros aquí en el Tribunal Contencioso y en todas las instancias que sean necesarias. Ahora, Virgilio, sin duda esta decisión es un golpe o no para la Unión por la Esperanza, tomando en cuenta que hay un alto nivel todavía de indecisión de acuerdo a la gran mayoría de encuestas y de una u otra forma la imagen del expresidente Correa junto a la del señor Andrés Arauz y Carlos Rabascal lo posiciona en la opinión de la gente que todavía está indecisa. ¿Esto va a afectar a la campaña electoral? ¿Usted cree que les va a afectar? Ese es el propósito. El propósito es afectar nuestra campaña electoral, el propósito es tratar de detener precisamente el avance de lo que son las listas 1-5 y que cada día más la gente que no ha tomado una decisión va efectivamente pronunciándose a favor del binomio Arauz-Rabascal y de los candidatos de la lista 1-5. Tenemos frente a esta nueva arbitrariedad, también tenemos que buscar que la gente conozca los spots que son censurados por el Consejo Nacional Electoral, que la gente pueda ver esos spots y que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Ya esto efectivamente es una cosa más de lo que hemos tenido que soportar de estas autoridades, de este Consejo Nacional Electoral y también de las anteriores. De tal manera que es inaudito, le vuelvo a decir, que ayer en el Consejo Consultivo no puedan refutarnos un solo argumento, ni los otros actores políticos, ni tampoco los vocales del Consejo Nacional Electoral que estuvieron presentes, un solo argumento jurídico ni político. Y sin embargo, después se emita este informe con el que se suspende los spots que ya habían sido calificados, porque ahí aparece la imagen y la voz del expresidente Rafael Correa. Frente a todas estas arbitrariedades, lo que nos toca es aún más fortalecer la voluntad y con esa voluntad derrotarlos en las urnas el 7 de febrero. Virgilio, ¿qué nivel de confianza se pone en este proceso electoral? Y yo le voy a citar otro episodio más sobre el cual quisiera también conversar con usted, con Liceni, con la gente que nos ve y nos escucha, ir intercambiando criterios, porque si en algo también se ha caracterizado este Consejo Electoral es en decir y también en contradecir todo aquello que había dicho antes, ¿no? Están que se dicen y se desdicen. Usted hablaba hace un momento del reglamento elaborado para la publicidad electoral. Yo le voy a citar otro reglamento, el del famoso debate. Entonces, elaboran un reglamento que lo conversábamos el otro día con Javier Burbano también, en este mismo espacio, dice que el debate debe ser un espacio que, digamos, propenda a la equidad, a la pluralidad y a la objetividad. Sin embargo, ubican en el comité para organizar a este debate presidencial a personajes que están plenamente identificados, no solo con candidaturas específicas o candidatura específica, sino identificado con una corriente muy fuerte, que es la del anticorreísmo. Y ya, tengo entendido, han elegido también a los periodistas que van a participar en este debate, lo que además demuestra que no hay ningún tipo de equilibrio ni de intención de balancear por lo menos este programa que se va a desarrollar el fin de semana. Entonces, hay confianza en lo que pueda hacer también este ejercicio en el cual los ecuatorianos todavía estamos bastante verdes, inmaduros, que es el del debate presidencial que se va a organizar este fin de semana. ¿Hay confianza en eso y posteriormente en el resultado electoral? Fíjese, Alexis, de este reglamento para el debate electoral. Estamos llenos de reglamentos, ¿no? Cuando esta es una responsabilidad del Consejo. Fíjese usted cómo está organizada la estructura de este reglamento. ¿Quién es el responsable del debate? El Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, en el artículo 7 de este reglamento, crea una comisión interna del debate electoral. ¿Por quién está conformada esa comisión interna del debate electoral? Por un delegado de cada vocal del Consejo Nacional Electoral. Pero no conformes con eso, en el artículo 8 crean el Comité Nacional del Debate Electoral. Y encima, en el artículo 11, crean el coordinador de debate electoral. Como diría mi abuelita, cuatro instancias para organizar un debate, ¿sí? Cuatro instancias, repitiendo lo que diría mi abuelita, para una tontera.
Así es, efectivamente. 4 instancias. El Consejo Nacional Electoral, el Comité Interno de Debate Electoral, el Comité Nacional de Debate Electoral, el Coordinador Nacional de Debate Electoral. Y luego, en ese Comité Nacional de Debate Electoral, ¿a quién ponen? A la señora Rosalía Arteaga, al señor Simón Espinosa, que ha tenido pronunciamientos, pero además, yo diría ya, fuera de todo respeto, siquiera a la opinión ajena, al señor César Ricaurte, que enfrentó un proceso precisamente porque empujó en un centro comercial a una persona, simplemente le empujó, le votó a una persona porque había sido ministro de Correa. Al señor Francisco Rocha. A una persona adulta capacidad, ojo. Así es, a una persona adulta. Esos son los valientes, ¿no? Los valientes. Al señor Francisco Rocha, que no ha guardado ni siquiera las formas para referirse al correísmo, y a la señora Grace Jaramillo. Ellos son el Comité Nacional de Debate Electoral. Pero además, como también ayer pudimos expresar en el Consejo Consultivo y no fue rebatido, esto también es ilegal. Esto también es ilegal, porque ¿quiénes son los que tienen responsabilidad y responden por sus actuaciones? Los funcionarios públicos. Uh-huh. Pero no se puede establecer responsabilidad política por unos ciudadanos que no son funcionarios públicos. De tal forma que esto es ilegal, porque si mañana hay alguna razón por la que habría que responsabilizarles políticamente a estas personas, no se podría, puesto que son personas elegidas que no cumplen con los requisitos, otra vez, que dice el propio artículo 8 del reglamento que ellos aprueban. Fíjese, tienen que ser representantes de una institución académica. ¿A qué institución académica? ¿Por qué institución académica fueron delegados la señora Rosalía Arteaga, Simón Espinosa, César Ricaurte, Francisco Rocha o Grace Jaramillo? No hemos conocido. Tienen que ser representantes de un organismo internacional. ¿A qué organismo internacional representan estos señores? Tienen que ser representantes de un organismo de la sociedad civil. Pueden pertenecer... A la USAID probablemente. Sí, probablemente. Sí, pero bueno, que transparente, que lo digan. Eso sería bueno para el país, sería bueno para la democracia. ¿De qué organismo la sociedad civil? Seguramente de sus propias fundaciones, que ahora se harán un certificado diciendo que sí les han recomendado. ¿A qué colegio profesional? De tal manera que este Comité Nacional de Debate incumple lo que ellos mismos establecen. Guarden las formas. Efectivamente, ellos dicen en el artículo 8 de este reglamento que tienen que ser representantes de una institución académica, de un organismo internacional, de una organización de la sociedad civil o de un colegio profesional. Nada de esto se cumple para poner a estas personas. Sin embargo, le digo, más allá de eso, es absolutamente ilegal. Ilegal, porque los funcionarios públicos sí tienen responsabilidad política. Cualquier funcionario público, tarde o temprano, tiene que responder por sus actuaciones o por sus omisiones. Sin embargo, estas personas no, están liberadas de eso porque no son funcionarios públicos. ¿A quién le correspondía asumir? Es al Consejo Nacional Electoral. Si ellos quieren delegar a otro funcionario público, efectivamente la delegación está permitida, ¿sí? Porque esto no significa eludir la responsabilidad. Sin embargo, con esto lo están haciendo. ¿Y qué responsabilidad tiene este comité? Tiene nada más y nada menos que preparar las preguntas que van a ser materia del debate. ¿Cómo se puede creer en que va a existir alguna objetividad, alguna... Imparcialidad, Virgilio. Exacto. ¿Usted cree que con la animadversión evidente que han mostrado todas estas personas que conforman este comité de debates y también las que van a de intermediarios, los periodistas que van a estar y de moderadores, también ha mostrado una evidente animadversión hacia la figura política principal de la Unión por la Esperanza? ¿Usted cree que esto no se va a constituir en una especie de paredón para el candidato de UNES, en una especie de emboscada? Y yo aquí quiero poner algo de suspicacia, ¿no? ¿Quién quita? ¿Quién nos garantiza que a los otros candidatos o a la candidatura que ellos están auspiciando, son partidarios y que todos sabemos cuál es, no le filtren las preguntas para que vayan más preparados? Sí, pero es que ya yo le digo, yo ya no tengo duda de que eso pueda pasar. Efectivamente, eso puede pasar. ¿Quién puede creer efectivamente en que estas personas van a actuar nuevamente de acuerdo a lo que dice el propio reglamento? Es que ya le juro, me causa ya risa, porque nuevamente el reglamento dice que este Comité Nacional de Debate tiene que guardar independencia, pluralismo, equidad e igualdad.
Después de que escriben esto, lo escriben, lo ponen en el reglamento, que tiene que atender a los principios de independencia, pluralismo, equidad, igualdad, van y nombran a ese Comité Nacional de Debate. Sí, de tal manera que estoy absolutamente seguro que habrá toda la serie de prebendas, de favoritismos para otros candidatos y se buscará que nuestro candidato pueda caer en una trampa, pero Andrés Arauz está absolutamente preparado, es la persona con mayor capacidad, con mayor conocimiento, además con toda la vitalidad de la juventud, no solo para enfrentar el debate, sino también para poder gobernar el país, de tal manera que no tememos de ninguna manera al debate. Sí, una vez más se demuestra cómo actúan las autoridades electorales. Eso queda absolutamente claro. Y este Comité Nacional, que le decía, es el que prepara las preguntas, Liceña, pero además es el que, lo que dice el propio artículo 8 de este reglamento, sus recomendaciones no son vinculantes. Sin embargo, son los que proponen en ternas a los moderadores. Fíjese, es decir, es increíble. El artículo 19 ¿sí? Se contradice nuevamente con el artículo 8, porque el artículo 8 dice que solo hacen recomendaciones, que no son vinculantes, y el artículo 19, cuando señala de cómo serán nombrados los moderadores, efectivamente dice que vendrán de ternas que fueron elaboradas por este Comité Nacional de Debate, de tal manera que no me extraña, ¿sí? Ya no hay sorpresa de quién puedan ser los moderadores del debate. Lo que nos podría efectivamente sorprender es que actúen de manera distinta y que intenten de alguna manera, por lo menos, cumplir lo que ellos mismos escriben. Fíjese cómo será la contradicción todos los días del Consejo Nacional Electoral, que tienen que desdecirse y con sus actuaciones pasar por alto lo que ellos escriben y lo que ellos aprueban. Sinceramente, es una cosa ya realmente que todos los días ya no nos deja margen ni siquiera para la sorpresa. Hay la participación de una periodista como moderadora del debate que me parece, corríjame si me equivoco, doctor Virgilio Hernández, les acusó a ustedes en el caso Rebelión. ¿O cuál fue la participación que tuvo María Belén Arroyo en ese caso? Ella fue testigo de la fiscalía en el caso Rebelión. Ella fue testigo. Ahí tiene, es moderadora del debate. Va a ser la moderadora del debate. ¿Qué le parece? Ayer estaba como uno de los nombres, pero bueno, nada más y nada menos que María Belén Arroyo fue testiga de la fiscalía para el caso Rebelión. A eso se prestan algunos de estos periodistas independientes. Fue testiga pedida por la fiscalía en el caso Rebelión. Y si bien no pudo señalar, no pudo decir que vio a Paola, a Cristian, a mí en ninguna actividad contraria a la Constitución y a la ley, ni siquiera nos vio. Sin embargo, no dejó de decir que ella de todas formas cree que cuando se hacen estas cosas no se hacen a la luz del día. Con ese nivel de objetividad va ahora a moderar el debate esta periodista. ¿Quién fue? Testigo, pedida por la Fiscalía en el caso Rebelión, de tal manera que ya no hay que sorprenderse. Fíjese usted, quienes han servido de testigos de la Fiscalía, que ya sabemos cómo ha actuado, ahora son nada más y nada menos que moderadores del debate. Es que realmente ya aquí solo falta que venga mañana Frankenstein, ya, no hay nada más. Virginia, ha previsto una rueda de prensa de UNES para esta mañana para denunciar precisamente la última decisión de esta delegación electoral de Pichincha sobre los spots publicitarios y otro tipo de aparentes violaciones a sus derechos de participación como organización política. ¿A qué hora va a ser esta rueda de prensa y quién la va a ofrecer? Esta rueda de prensa va a ser ofrecida, va a ser brindada por nuestro precandidato a la presidencia de la República, por Andrés Arauz. Va a ser a las 11 de la mañana en nuestra sede de la Piedrahíta y 6 de diciembre, y ahí efectivamente se va a profundizar en todos estos hechos que lo único que hacen es generar un elemento, poner en duda un elemento que en el proceso electoral es clave, y es el tema de la certidumbre. ¿Sí? Un proceso electoral en el que cada día crece la incertidumbre es un proceso electoral que todos los días va llegando al dudoso camino de la falta de transparencia. Y ahí ya no se sabe efectivamente qué puede pasar. De tal manera que a las 11 de la mañana, en la sede de la avenida 6 de diciembre y Piedrahíta, nuestro candidato a la presidencia, Andrés Arauz, va a dar una rueda de prensa en la que va a establecer, va
va a profundizar en todos y cada uno de estos elementos y sobre todo, cómo con esta serie de cosas se busca coartar el derecho del pueblo ecuatoriano para que conozca, para que tome una decisión de manera informada y cómo con todas estas acciones se está buscando favorecer una candidatura. Cada vez más el Consejo Nacional Electoral se consagra como el Consejo Nacional de Campaña de la candidatura del señor Guillermo Lasso. Ahora, Virgilio, esta no es quizás también campaña gratis, porque, a ver, como hacen todo al revés y como les está resultando todo al revés, por eso es que cometen este tipo de torpezas. A mí me da la impresión de que esta intención de bloquear la participación en la campaña de Correa, lo que va a lograr o lo que va a conseguir es, en definitiva, un efecto totalmente contrario. Y lo que va a volver es a Correa una figura todavía más visible. Es campaña gratis esta también, porque no dejamos de hablar de Correa. 3 años y medio que Correa ha estado hasta en la sopa, porque el gobierno no deja de nombrarlo, porque los medios le tienen todo el tiempo en los titulares a Correa y Correa sigue siendo lo que es, ¿no? Entonces, ¿esta no es también una suerte de publicidad gratis? Mire, realmente las cosas aquí, como se hacen por consigna, consigna política, consigna de determinada candidatura, consigna de Carondelet, realmente se hacen con tontera y todo, pero realmente no es lo que debe pasar en una democracia. En una democracia lo que deben existir es reglas, y esas reglas ser claras para todos. En una democracia hablan tanto de seguridad jurídica, sin embargo hacen un reglamento, pero cuando se trata de violentar ese reglamento para poder atacar o perjudicar a los correístas, lo hacen. De tal manera que más allá de que eso nos pueda perjudicar o beneficiar, ¿sí? Lo que genera es todos los días mayor incertidumbre de cómo se está desarrollando el proceso electoral. Y no es como debe funcionar una democracia. Una democracia debe funcionar en torno a leyes. Para eso hay constitución, para eso hay ley. Para eso ellos aprueban reglamentos. Si ya aprueban unos reglamentos, tengan la entereza, tengan la delicadeza, tengan la síntesis de poder mantenerse en los reglamentos que aprueban. Así funciona una democracia. No es como dijo el ex ministro de Economía, y ayer se repitió, vea usted las casualidades, lo que dijo el ex ministro de Economía, el señor Martínez, ayer fue repetido por el representante del Partido Social Cristiano, que la realidad ha superado la legalidad. Esto de ninguna manera puede ser un principio en democracia. Eso es propio de los estados autoritarios. En democracia, lo que caracteriza a la democracia es el respeto a la Constitución, el respeto a las normas, el respeto incluso a los reglamentos que ellos mismos aprueban. No aquí, que se hace excepción cuando se trata de perjudicar, de atacar a los correístas. A pesar de eso, el 7 de febrero, yo estoy absolutamente seguro que los ciudadanos, precisamente por estas cosas, no con el espíritu de venganza, yo creo que hay una diferencia entre venganza y revancha. ¿Sí? La venganza está movida por el odio, está movida por motivaciones absolutamente insanas. En cambio, la revancha, es decir, no nos pueden sorprender, no nos van a ver, como dice nuestro pueblo, la cara, no nos vamos a dejar. Y por eso, el 7 de febrero, la gente va a ir a votar por el binomio de la esperanza, Arauz Rabascal, y por cada una de las papeletas, de la lista 1-5. Gracias a Virgilio Hernández, exasambleísta, dirigente de la Revolución Ciudadana y candidato al Parlamento Andino por la Unión por la Esperanza. Ustedes lo han escuchado y también pueden sacar sus propias conclusiones. 8:12 minutos. Gracias, Virgilio. Gracias a ustedes, Alexis.